No, de hecho lo sostiene Pedro, también lo sostiene mucho sobre el tema del ánimo de la gente, no ha cambiado, está súper pesimista, está muy triste. Y yo le preguntaba el otro día a Pedro, le decía si ha cambiado y me decía, no, no ha cambiado en absolutamente nada. Y eso es peligroso, tener a la gente deprimida. Y estos niveles de que estamos peor de que incluso la crisis del 99 es terrible por el tema de la gente que se termina yendo, no hay oportunidades, eliminar el estado obeso, que es lo que ellos decían que era lo peligroso, y mira las consecuencias, ¿no? Muertes, sangre, desempleo, una cosa, y no creo que sea exagerado. Pero también hay que pensar que la política, así como ha ido construyendo un discurso de antipolítica, así como ha ido construyendo un discurso de que la política es un asco, la política es corrupta, la política es lo peor que nos ha pasado, creo que las elecciones seccionales y las experiencias inmediatas que estamos teniendo, por lo menos en la alcaldía de Guayaquil y en la alcaldía de Quito, te dan cuenta que la política sí te puede dar una luz al final del Ahí túnel. está el Yo ahora ejemplo, leo las noticias. ahí está el ejemplo. Yo leo las noticias, ahí está el ejemplo, yo ahora leo las noticias municipales y locales de Quito los lunes con el enlace ciudadano del Pavel y te juro que me da un poquito de esperanza de que estoy pisando un lugar que con el trabajo que están haciendo va a ser un poquito mejor, que vamos a salir de este mierdero. Ujú. Entonces también hay que dejar de alimentar a estas personas y dejar de darles una posición privilegiada a las personas que eh, cultivan el suelo de la antipolítica, porque la única salida que tenemos en este país es política, porque si no apostamos por la política, la salida van a ser las armas y las consecuencias van a ser feas. Es decir, nosotros necesitamos un político y por eso siempre le decía a la audiencia, rechace cualquier candidato que venga y le diga, no, yo no soy político, úchale, váyase para allá, porque si no es político va a ir a hacer tonteras y eso es real. Agustín, el tema de Quito y el tema de Guayaquil me parece los mejores ejemplos, incluso de candidaturas, ¿no? Que hablamos ahora de una RC que todavía no nos muestra su candidato. Alguien decía, pero tiene que ser alguien de las bases. Pero está el ejemplo de Guayaquil, que Aquiles, si no era de las bases, era simpatizante y terminó siendo el ganador, que hasta nosotros dijimos, híjole, de verdad que cerró muchas bocas. Y no es que ganó por un poquito, ganó con una gran amplitud. Y en Quito, que terminó la gente diciendo, a ver, si le voy a dar el voto a Yunda, esto va a ser un relajo. Vámonos por el candidato que nos muestra seguridad y proyecto. Y ganó Pavel de la Revolución Ciudadana, que Revolución Ciudadana tuvo algunos traspiés en Quito en las elecciones anteriores. ¿Qué lectura te puede dar esto para las generales del 20? A ver, es que es algo que he pensado mucho. Eh, Tenemos unas elecciones extraordinarias, tenemos unas elecciones anticipadas, y yo siento que gracias por la dinámica política de las seccionales, la Revolución Ciudadana no puede correr estas elecciones presidenciales con sus mejores cuadros después de Rafael Correa. Ok. O sea, si a mí me preguntas, aquí se ha barajado mucho el nombre de Carlos Rabascal, se ha barajado mucho el nombre de Luisa González, se ha barajado mucho el nombre de Andrés Arauz. Yo creo que una línea más arriba de ellos, por trayectoria dentro del partido, por experiencia, por un montón de cosas, estarían la misma Marcela Guiñaga, la misma Paola Pavón, el mismo Pavel Muñoz. Entonces, la primera cosa que yo te digo es que la Revolución Ciudadana no tiene, después de Rafael, sus mejores cuadros y sus mejores cartas para estas elecciones. Ok. Y no es algo menor que te estoy diciendo. Lo segundo que yo te diría es que lamentablemente eh, la Revolución Ciudadana está en una encrucijada muy difícil de procesar y no creo que para cualquiera que esté en sus zapatos fuera más fácil. Ya. Yeah. Hay un artículo que sacó Javier Rodríguez que es brillante hace una semana y media, en la que él empieza a mostrar cómo va la degradación o el desgaste de la votación de la Revolución Ciudadana Sí, entre la sí, sí elección de lo vi. Rafael Moreno 2013, 2017 con Lenín Moreno, Andrés Arauz en el 2021. Y él plantea una reflexión súper importante. La Revolución Ciudadana puede anclarse en el discurso de que el pasado fue mejor y eso solo le va a ayudar con su voto duro. Voto duro es aquel que desde el 2008 a 2017 se sentía en el paraíso, o por lo menos decía tengo una calidad de vida decente. Ok. Pero hay un sector de simpatizantes muy importante en la Revolución Ciudadana, simpatizantes blandos, que desde el 2014 empezaron a experimentar malestar. 2014, 2015, 2006, 2007 se fueron desafeccionando poco a poco. Ujú. Si tú no llegas a convencer, a seducir, a hablar, a interpelar ese segmento importante del electorado, la Revolución Ciudadana no va a poder revertir ese proceso de desgaste 2013-2021. ¿Y por qué te menciono esto? Porque las candidaturas que han sonado obviamente tienen incidencia en esto. Ok. Entonces, si vienes del trauma de la traición de Lenín Moreno, de la ruptura de Lenín Moreno, entonces empiezan a buscarse cuadros que brinden la mayor garantía y lealtad hacia el presidente Rafael Correa. Y ahí el nombre sonado por excelencia es Luisa González. Ahí Claro. la pregunta que te hago es, ¿tiene el conocimiento Luisa para en una semana poder
capitalizar todo el voto de la Revolución Ciudadana, tiene el nivel de conocimiento entre la población, tiene el discurso además, no solo para conseguir el voto duro, sino tiene el discurso para poder conseguir el voto blando. No sé, los estudios de opinión pública no me permiten decir eso. Y además hay que reflexionar si la lealtad en este momento tan grave que vive el país tiene que ser, el centro de la lealtad se tiene que poner en el presidente Rafael Correa o el centro de la lealtad se tiene que poner en las necesidades y en las tareas urgentes para el